Estábamos en el libro de Romanos, espero acabar hoy día en media hora. Sí, ya sé, cada vez me está diciendo más cortita y más cortita y más cortita, más cortita, ya lo predico, ya está. Espero acabar lo que era la salutación de la carta a los romanos, solamente la introducción a la carta. No va a ser un paso profundo, pero tenemos las prédicas anteriores, gracias a Dios ya están colgadas en internet o van a estar colgadas en internet en un futuro próximo y podemos verlas, entonces no es necesario repasar todo otra vez, solamente haber puesto, decir algunas cositas, ¿no? Que la primera prédica, hace dos prédicas atrás, la mía, hablamos de lo que era los primeros versículos, lo que era cómo Dios tejía una fila única con el Evangelio, con la carta a los romanos, cómo se había convertido mucha gente, entre ellos San Agustín, Lutero, un montón de creyentes que fui nombrando y haciendo toda una recopilación, los hermanos estos en Ginebra, y cada avivamiento que surgió. Eso era lo importante, cada avivamiento en la historia de la iglesia, la mayoría, no todos, pero la mayoría de ellos, de los que yo iba nombrando, habían sido a causa de esta carta a los romanos. Y que esta carta, decía Orígenes, un padre de la iglesia, que era necesario leerla todas las semanas. Se la hacía leer todas las semanas 2 veces. ¿Por qué? Porque una de las cosas que decía la carta esta, los teólogos, es de que si comprendes la carta a los romanos, o sea, si la lees y a la luz de la carta a los romanos lees la palabra de Dios, toda la Biblia, entiendes qué es el Evangelio, por qué estamos aquí, cuál es nuestra vida en realidad, nuestro cristianismo, y cambia radicalmente nuestra vida. El domingo pasado prediqué acerca de los versículos de cómo en la salutación nada más Pablo habla de lo que es la deidad de Jesucristo, cómo es 100% Dios, 100% hombre, los nombres que utiliza para ponerlos y cómo utiliza aquí el nombre de Señor Curios, el mismo nombre que utilizaban para Yahvé en el Antiguo Testamento. Y si no, pues tenemos la prédica en internet y la vemos. Entonces lo que nos continúa hoy día, hablamos acerca de cómo fue el Evangelio, fue prometido, cómo estaba ya en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Todo el Evangelio estaba prometido por los profetas, habían dicho, hasta que llegó Jesucristo. Y hablamos algo importante, la deidad de Jesús, y ahí nos quedamos, que el Evangelio no es algo que predicamos. El Evangelio no es algo que tenemos que decir, no es solamente las buenas nuevas, siempre decimos Evangelio, buenas nuevas. Es algo que tenemos que explicar, que tenemos que repartir, que tenemos que salir a repartir folletos o hablar con los amigos o las mil maneras que se puedan hacer. No es algo. El Evangelio es alguien del cual compartimos. El Evangelio está vivo. Las buenas nuevas, las buenas noticias, es Jesús mismo que se entregó. Es Dios mismo acercándose al hombre. Ese era el Evangelio y estábamos leyendo Romanos. Entonces vamos a leer de nuevo los primeros 7 versículos y continuamos con el 5. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor
El domingo pasado también dije que cuando pone acá declarado, hijo de Dios, no quiere decir que llegó a ser Dios, ni siquiera que fue adoptado por Dios como hijo, sino que es designado, señalado. Que ahí se equivocan muchas religiones, salen muchas sectas, religiones, donde dicen, no, acá fue declarado. No, la palabra original es designado, hacer, hijo de Dios, que es hijo de Dios engendrado, no creado. Y hablamos bastante de eso. Entonces no voy a volver a ello, porque podemos entrar en internet, todos tenemos ya móviles. Y vamos a tocar el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recibimos la gracia. ¿Alguna vez has recibido un encargo de alguien? ¿Alguna vez que has viajado a algún sitio? Yo me acuerdo cuando viajan, mi hermana viaja mucho. Se ha ido a Perú, ha ido hasta Arequipa. Me dice, ¿qué quieres que te traiga? Porque siempre es así. ¿Qué quieres que te traiga? Un encargo, ¿no? Yo le digo, tráeme rocoto. Pero tráeme el rocoto arequipeño. Ese que es pequeñito y pica. No el grande, que es para rellenas, sino el pequeño. Porque el otro me lo como si nada. Hay unos pequeñitos de Arequipa que son redonditos y pican, pero bien. Y me trajo rocotos, pero no eran arequipeños. Me los ha traído pequeñitos, larguitos, los iba a morder y no pican nada. No pican. Me lo comí así, ayer se lo estaban comiendo, uno de ellos. Y no picó y digo, bueno, pues no pasa nada, lo voy a moler todos en la licuadora, a guardarme un frasco con circas, con todo ahí metido, todo con las pepitas, que quede ahí guardado y ya está. ¿Qué pasa con el encargo? Que hay veces el encargo no se cumple bien. Yo sé que con mucha buena voluntad lo ha hecho, no le estoy echando la bronca ni nada, pero no fue lo que yo esperaba. Era ese rocoto que yo esperaba tan rico, que pica, que de verdad te hace llorar. Comes un pedacito y como los mexicanos se te caen las lágrimas. El encargo está hecho, pero el resultado no es completamente satisfactorio. Lo mismo pensamos de Dios. Yo me puse a pensar en esto que dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sabes cuánto estará pensando? Lo que piensa Dios del encargo que tenemos. Pablo está hablando aquí simplemente de una salutación, saludando, haciendo una carta diferente a todos los griegos. Los griegos decían, ¿cómo estás? Que te vaya bien, salud, y continuaban con la carta como debía ser. Pablo por primera vez hace una carta y mete una salutación de 7 versículos, pero los 7 los pone con una razón básica, que es explicar todo lo que va a venir en la carta y todo lo que va a hablar. Y entre ellas está esto, está diciendo, solo Jesús es Dios, Jesús 100% hombre, del linaje de David, según la carne, y Jesús es hijo de Dios y es señalado como hijo de Dios, no engendrado, no creado. Y tenemos un encargo, y es lo que dice ahí en el 5, y por quién, por medio de él, ese Dios mismo, recibimos el apostolado. Nos da ese encargo para cumplirlo perfectamente. Y ese apostolado que dice, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, tenemos un encargo. Está diciendo, ahora nosotros tenemos un encargo de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho transformar nuestra vida? ¿Qué es lo que ha hecho que cambiemos? ¿Por qué como cristianos
evangelizamos? ¿Por qué como cristianos tenemos que hablar de Dios? ¿Por qué como cristianos tenemos que hablar de Jesús a los demás? Porque es un mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque nos duele el amor de Dios. Pero más profundamente, ¿por qué sentimos el amor de Dios y todo? Pero ¿por qué? Nunca te has puesto a pensar, si Dios es Dios, podría ser salir un título y que se convenza a la gente. Si fuera cuestión de convencer a nuestra inteligencia, sería fácil. Sería difícil con unos y fácil con otros. Pero el Evangelio no es cuestión de convencer. Dice, es un encargo que hemos recibido de ir a darlo a los demás. Y dice, y por quien recibimos la gracia. Y aquí la palabra gracia, dice, es charis, o caris, que viene del Antiguo Testamento, de las palabras gen o gesed. Cualquiera de las dos se juntan en el Nuevo Testamento. Dice, gen es favor. Cuando dice gracia, aquí dice el favor. No se basa en méritos. Básicamente, cuando dice gracia, no está basado en méritos. Y la otra palabra que desemboca gracia también, que es gesed, quiere decir misericordia. Y la utiliza Dios, la misma palabra que utiliza aquí Pablo, la utilizan los escritores en la Biblia, en Jeremías 31:3. A que veamos lo que es la gracia. Quiero que vayas ahí para que así te centres y veas lo que es la gracia de ese evangelio. Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa es gracia. Esa es la parte de la palabra gracia, misericordia. Con amor eterno te he amado, desde antes de crear el mundo. Eterno, eterno sin principio ni final. Eterno, para siempre y desde siempre. Y la utiliza también en Deuteronomio 7:12. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Está hablando en ese momento con Moisés y está diciendo esto. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. La misma palabra acá está hablando Pablo y dice la gracia. Por quien recibimos, dice, por quien recibimos la gracia, la misericordia, el pacto con el pueblo, por quien recibimos ese pacto de misericordia que hizo el Señor. Y es precioso entenderlo. He traído el diccionario teológico, porque lo explica de una manera estupenda. Solamente voy a leer un pedacito. Dice, la esencia de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Más aún, Él está por nosotros aún cuando nosotros mismos estamos en su contra. Esa es la palabra gracia. Dice, además, Él no está por nosotros solamente en actitud general, sino que ha actuado efectivamente hacia nosotros. La gracia está toda comprendida en Cristo Jesús. Es completamente claro que en el Nuevo Testamento, en forma abrumadora, asocia la palabra gracia con Cristo, ya sea directamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o también por implicación como el ejecutor de la gracia de Dios. No hace esto en ningún espíritu de cristianismo, sino por bueno, ya ahí para, porque si no nos vamos a liar con más palabras.
Pero lo que estoy diciéndoles, la gracia es una cosa efectiva de Dios hacia nosotros, aún cuando nosotros vamos en su contra. ¿Cuántas veces has dicho, no me acerco a Dios ahora? ¿Por qué? Porque le he fallado. ¿Cuántas veces nuestra idea de acercarnos a Dios es cuando estamos completamente consagrados? Porque así el aire que tenemos con Dios está más limpio. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo te sientes cuando has tenido una buena discusión? Que te puedes acercar a Dios y decirle, ¡Señor! ¿O necesitas estar consagrado para decir, he tenido un buen día con Dios? Pues la gracia es que aunque estemos en contra de Dios, Él está a nuestro favor. ¿Te estás dando cuenta de lo que es esa palabra? Hemos recibido eso. Dice, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Hemos recibido esa gracia de Dios. Y el apostolado. Apostolado quiere decir, se utiliza en el Nuevo Testamento. Solamente una vez se utiliza como apostolado la palabra apostolien, que quiere decir enviar. 79 veces se ha utilizado en el Nuevo Testamento. Ese es un dato. 79 veces escrita. Y en el Antiguo Testamento solamente hay una. Pero lo importante que es que apostolado quiere decir enviar. Apostolei es la palabra griega. Y es enviar, despachar, soltar, despedir, ir con autoridad y responsabilidad. Unimos la gracia y unimos lo que ha hecho Pablo, esta palabra de apostolado, enviar, despachar, dar autoridad y responsabilidad del enviado. O sea, en otra palabra es, la otra vez ha venido el de Seur, o el de, sí, creo que no es Seur, es otra empresa de estas que trae transportes. Todas las semanas vienen, entre ellas, porque ya hasta trabajo con uno de ellos, ya su número para trabajar y todo, y de repente saca así el fajo de billetes. ¡Qué bien te ha ido el día! Me dice, sí, pero nada de esto es mío. Porque son los contrarreembolsos. A él le dan una autoridad. Él lleva un paquete, lo deja, le pagan, regresa y tiene que llevar ese dinero a la empresa. No es suyo, pasa por su mano. Pero él va y recoge, deja, entrega el paquete, entrega la noticia esa. Lo que estamos esperando. Por ejemplo, a mí toda la semana me trae cajas y cajas y cajas, y material y material y material, como es en las clínicas también. Entra el material, viene. Eso es un enviado con responsabilidad. Si en esa empresa se le pierde el dinero al empleado o desaparece algo, ¿qué pasa? O se come una parte de ese dinero, ¿qué pasaría? Lo despiden. Lo despiden. Esa responsabilidad es la que nos ha dado Pablo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Ahora, ¿qué predicamos como evangelio nosotros? Hermanos, pongámonos a pensar qué predicamos como evangelio. Tenemos la gracia y el apostolado para llevar a esa gente, predicarles para que vayan a la obediencia, a la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Predicamos eso, la gracia. Tenemos el apostolado, la misión de dejar ese paquete para que la gente vaya obediente a la fe de Cristo. A entender. Fe es creer, descansar en Dios, es tener confianza en Él, esperanza. Y tenemos un llamado ahí. Nuestras vidas tienen que ser transformadas como Pablo está diciendo aquí. Ese Cristo, Dios divino, tiene que afectar en nuestra vida. Nosotros estamos como cristianos, la iglesia, hay un rumbo donde ha tomado
te da la vuelta, pones predicaciones, y me parece bien, hay iglesias que están predicando, y están predicando, por ejemplo, yo escucho mucho de Dante Gebel, me gusta su forma de predicar, el dinamismo que tiene, y últimamente me gustan más sus prédicas, mucho más. ¿Por qué? Porque he entrado en profundidades teológicas que las explica de una manera sencilla, y me gusta. Hace unos años no había tanta teología, digamos la verdad. Entonces, si a uno le gusta la teología, tiene que buscar parte de teología en las prédicas. Pero, cuando vas viendo unas prédicas y después otras, todas van, y no está mal, está muy bien, a tratar de sanar nuestro interior. ¿Por qué? Porque estamos dañados. ¿Por qué hacemos los encuentros? Para sanar nuestro interior, para tener un cara a cara con Dios, para sanar nuestro rencor, para sanar el odio que tenemos, para sanar la amargura que hemos creado, para sanar nuestra alma rota, para sanar nosotros. ¿Y el Evangelio? Pablo no estaba orando para sanar de sus heridas cada momento. Tenía todo por basura, porque había una prioridad. Y hemos cambiado la prioridad total. La prioridad es la persona. Y la prioridad es Dios, no es la persona. El Evangelio es para salvación. Hay muchos aspectos de Dios. Hay la sanidad de Dios. Creo en la sanidad de Dios. Hay los dones de Dios. Hay un montón de cosas de Dios. Pero no nos podemos quedar en uno solo. Y lo principal es que nosotros seamos esas cartas vivas que dice Pablo después. Que nosotros seamos el reflejo de que Cristo ha hecho algo que en realidad ha transformado nuestra vida, ha dado un vuelco a nuestro ser. Que confiamos, lo que le ha pasado al abuelo. Como empezó Adrián hoy día, comenzó diciendo, tengo una reflexión, él tenía que abierto, diciéndote que tiene una reflexión, básicamente, que el abuelo se encomienda a Dios. Y que eso ha sido la reflexión de hoy día, que hay que encomendarnos a Dios en todo. No solamente cuando hay un accidente, no solamente en la mañana, sino en todo. Y la reflexión de Jaime fue por el mismo sentido. En otras palabras, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Esto del accidente, ¿qué nos ayuda bien? Sí nos ayuda bien. ¿Ha podido ser mortal? No lo ha sido. Yo creo que ha habido ángeles que lo han detenido. Nos ha enseñado cómo dependemos de él. Nos está enseñando a tener una interdependencia mayor. Hay miles de cosas, pero eso es otra cosa. Pero aquí la Iglesia ha cambiado mucho la necesidad de la persona al Evangelio de Cristo, al Evangelio verdadero, el que transforma de verdad la vida, el que no solamente transforma, sino que nos salva del castigo eterno. Hemos fallado en muchas cosas, y ese Evangelio es para todos nosotros. Dice, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Sabes? Cuando leo esto de la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, nuestro Evangelio es un Evangelio de amor, un Evangelio donde Dios está a nuestro favor. Dios vuelca su gracia hacia nosotros, aunque nosotros estemos rechazándolo. Pablo lo rechazaba y lo rechazaba y lo rechazaba hasta que... Pablo, no me persigas más, le dijo Jesús. Vale, para ahí. Y ¡pum! Lo transformó. Y fue cambiado de Saulo a Pablo, al pequeño. Y ese Evangelio de gracia dice aquí que tenemos que llevarlo a todas las naciones para la obediencia a la fe.
abre las noticias y a mí me da una pena tremenda. Que la copia del verdadero evangelio, la copia de esto, la copia de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de los escogidos del cristianismo, la copia, esta que sale por el otro lado, que son los musulmanes, y sobre todo los yihadistas, estos radicales, hayan destrozado parte de las ciudades, estas Nínive, se la han cargado. Miles de años de historia han sido borradas en un segundo. ¿Por qué? Porque en su Corán tienen la idea de hacer la guerra santa para que todos los infieles que somos nosotros vengan a su fe. Esta semana salió en las noticias en televisión. Ya hay, aquí en España han cogido a 5 yihadistas, pero ya no son de padres que traían la fe musulmana, sino son conversos, aquí mismo. Y utilizan la fuerza y están comenzando a aumentar. Y aquí, si interpretáramos esto, que dice, para la obediencia a la fe, a todas las naciones, por amor de su nombre, esa violencia que ellos utilizan, nosotros tendríamos que canalizar para predicar a todas las naciones este evangelio. El evangelio de la gracia, el evangelio del amor, el evangelio de que Dios está a nuestro favor y que Dios transforma nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Con ese mismo ímpetu tendríamos que estar predicando. Y no solamente en las calles, sino a los amigos, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en cada momento que se apreciaba. ¿A quiénes ganaba Pablo? A los que estaban a su alrededor. Iba a la sinagoga, lo primero, a hablar en la sinagoga, después en las calles, después en las casas. Alquilaba casa para comenzar a dar instrucciones, a instruir al pueblo. Esa era la forma. Puso todo por lo que había ganado. Y ahora nos está diciendo esto. Recibimos esa gracia y el amor para predicar este mismo evangelio. Y no dicen simplemente eso, sino que dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados, invitados, citados, puestos, llamados a ser de Jesucristo. Isaías 51:2, voy a leer un par de versículos más. 51:2 dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Utiliza la misma palabra aquí Pablo, este llamado que Dios hace a Abraham. Escucha lo que le está diciendo. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, él solo, dice, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. En otras palabras, nos está dando el mismo llamado. Tenemos que multiplicarnos, crecer, tenemos que responder a este evangelio. Esa es la parte del llamado. Isaías 43:1. Está más atrás. El anterior versículo, ¿cuál era? Isaías 51:2. Y ahora es 43:1. La misma palabra lo utiliza acá. Y dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres. Ahí está utilizando la misma raíz de la palabra llamado, kaleo, que es citar, mío eres tú. Y aquí Pablo dice, ese es el llamado, somos de Jesucristo, llamados a ser propiedad de Jesucristo, pueblo de
Jesús. Evangelio. Eso es. Una nueva nación, una forma diferente. Hay otro versículo más en Oseas. Oseas 11:1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En otras palabras, está comparando, está escribiendo los romanos, pero está comparando, porque después va a entrar en lo que es todo lo que es los judíos y la ley, porque los judíos continuaban con la ley cuando se acaba la ley, y si vamos a entrar a estudiar todo el libro de Romanos, vamos a tener que tener claro por qué pone acá, llamados a ser de Jesucristo, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío había sido llamado a ser pueblo de Dios. En otras palabras, ¿tú has visto alguna vez las películas donde los judíos están antes del Holocausto, cuando están en Alemania, o cuando estaban aquí en España, has leído algo, o cuando ves películas, documentales? ¿Cómo es el judío? ¿Cómo se cree el judío? El judío, ¿cómo se cree que es pueblo de Dios? No te estoy diciendo los judíos mesiánicos, no. El judío que se cree de verdad pueblo de Dios, el que es estos que van con sus tiritas acá, se lo creen de verdad, que es un pueblo llamado de Egipto, sacado y llamado por Dios. Y es lo que dice la palabra, son pueblos de Dios. Pero ¿cómo se lo creen ese llamado? Completo. ¿Cómo hicieron su país? ¿Cómo regresaron? ¿Cómo viajaron todos ellos? Porque se creen pueblo. Ahora, ¿qué pasa con los cristianos? Aquí Pablo está diciendo, ustedes son lo mismo, llamados a ser de Jesucristo. Más adelante vamos a ver por qué está hablando así. Pero lo que tenemos que creernos es, somos pueblo de Dios. Y muchas veces no nos creemos. Nos acercamos a Dios como que le hemos fallado y le decimos, entonces ya no nos escucha. Creemos que nuestro llamado es por obras. No es por obras. Creemos que tenemos que hacer algo para ser pueblo de Dios. Y es al revés. Hacemos algo porque somos pueblo de Dios. Por gracia. Es al contrario totalmente de lo que pensamos. La Iglesia Católica nos ha metido en la mente la forma de hacer obras para ganar algo, hacer obras para ganar algo, hacer obras para ganar algo. Entonces, ¿qué haces? Te conviertes al cristianismo, eres cristiano ahora, ellos también son cristianos, pero te conviertes a la iglesia evangélica, protestante, reformada, la que quieras, que es la misma, te conviertes. Y tu mentalidad queda igual. Y dices, yo tengo que hacer obras. Y esas obras tengo que hacerlas es orar, asistir a la célula, asistir a los cultos. Tengo que ponerme a orar 3 horas, 4 horas, para sentirme aceptado por Dios. Y el Evangelio te dice, no, el Evangelio es por gracia. Eres llamado de Dios. Porque tú eres llamado de Dios, vas a disfrutar de orar. Vas a disfrutar de estar horas al lado del Padre. Vas a ir al culto porque tu llamado es ese, pero como respuesta, no como para alcanzar. Esa es la diferencia. Esa es nuestra diferencia. No hacemos las cosas para alcanzar la gracia de Dios. Porque tenemos la gracia de Dios. Es que creemos que somos su pueblo. Que donde pisemos, la bendición va a ir. Donde nosotros pasamos, somos luz. Donde nosotros vamos, abrimos brecha. Donde nosotros vamos, iluminamos esa casa, ese sitio. Lógico, no podemos ir a todos los lados malos.
donde nosotros vamos, somos la luz, somos el pueblo de Dios, somos los que tenemos esa bendición. Es al revés de nuestra mentalidad. Para nosotros también es este evangelio. Y termina diciendo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y llamados, otra vez utiliza la palabra llamados, a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Y la vez pasada hice la pregunta: ¿qué es ser santo? Y las primeras cosas que me contestaron fueron: no pecar, no pecar y no pecar. Y la palabra santo, yo le expliqué, santo no es no pecar. La palabra santo quiere decir apartado para Dios, separado. Y expliqué una cosa, porque como estábamos hablando de la deidad de Jesús y hablamos de Dios, el concepto eterno de lo que era Dios, dijimos: no entendemos cómo puede haber tres personas en un Dios. No entendemos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y nosotros hacemos la idea ya: no hay pecado en Él. Y es verdad, no hay pecado en Él. Pero la palabra santo quiere decir apartado, separado, completamente distinto de lo que somos las criaturas. Y acá dice que somos llamados a ser distintos, separados, apartados. Si la iglesia supiera, de verdad, cada uno de nosotros se levantara diciendo: soy llamado santo por Dios, tengo que vivir en esa santidad, en ese apartado que soy. Yo soy especial, por mí se pagó un precio. Si viéramos todo eso, las prédicas cambiarían. Sanaríamos muchas cosas en nuestra vida. No estaríamos tanto tiempo tratando de sanar nuestras almas, sino de predicar el evangelio, de dar las buenas nuevas, dar a Jesucristo mismo a los demás. Y cambiaría la situación. Sería totalmente diferente. Por eso este punto es esencial. Somos llamados a ser santos. No te preocupes si estás mañana, no peques, porque ningún pecado se va a enseñorear sobre ti. Después lo vamos a ver, vamos a estar en el libro de Romanos y vamos a entender por qué llama esas palabras así. Y por qué me entretengo tanto en esta introducción. Porque esta introducción desarrolla la carta entera. Parte por parte la va desarrollando y nos va dando un panorama amplio. Entiende una cosa: tú eres amado de Dios. Otra cosa que puse ahí. Dice: amados de Dios y amados a ser santos. Nosotros hemos sido un pensamiento de Dios antes de que nos cree. ¿Piensas eso? Con amor eterno te he amado. Nosotros hemos existido en el pensamiento de Dios en eternidad. O sea, que antes de que Él dé el paso a crearnos, y antes de que Él se vea, Él sabía que íbamos a caer, Él sabía las debilidades que teníamos, y Él sabía todo lo que iba a pasar en nuestra vida, y sabía que le íbamos a dar la espalda. Y sin embargo así, Pablo dice: amados de Dios, el amor eterno de Dios, un pensamiento en su corazón. Por eso Pablo puede decir: bien sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. No lo entendemos. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué, cómo puede ser un accidente le ayude a bien. Yo no entiendo cómo puede ser la pérdida de un ser querido ayude a bien. La pérdida de una casa. La pérdida de los que los dejan en la calle. No entiendo cómo. ¿Por qué? Porque yo no estoy en ese panorama que Dios está mirando.
Mi panorama es aquí. A nivel de tierra, mi panorama es mi desesperación, mi problema, resolverlo y se acabó. Pero Dios sabe qué pasará dentro de 10 años, qué pasará dentro de 20, o qué pasa dentro de 50. Él lo sabe y todo está haciendo que todo suceda para bien. Porque eso nos acoge, eso nos enseña. Si te das cuenta con esa seguridad de que Dios está en control de todas las cosas, podemos hacer lo que Pablo decía: todo lo tengo por basura, con tal de cogerlo a Él, asirme a Él, atarme al lado de Él, colgarme de Él, agarrarme de tal manera que no lo suelte. Si eso nos diera esa seguridad, todas las cosas suceden a bien. Podríamos predicar este evangelio con más tranquilidad. Con todo lo que hemos hablado, yo no sé cuántos de nosotros no estamos pensando en todo lo que hemos tratado de decir en estas 3 prédicas. 3 para una salutación. Pero vamos a ir más rápido después. Y si lo leemos todo seguido, lo vamos a entender mejor, recordando todas las prédicas. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y yo haría un cambio aquí, no se puede cambiar la Biblia, pero voy a poner otro, en vez de Roma vamos a ponerle Parla. Dice: a todos los que estáis en Parla, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor, otra vez, cuyos, Jesucristo. ¿Tú sabes esa seguridad? Vamos a ir entendiendo más el carácter de Dios. Yo no sé qué te ha pasado a ti esta semana, estos días, o en qué situación estemos pasando. La única cosa que sé segura es que la mejor opción es Jesucristo. Y no es la opción de elegirlo, es que Él nos ha elegido a nosotros, nos ha llamado, nos ha puesto como pueblo suyo. Está utilizando esas palabras ahí Pablo para decirnos: llamados a ser de Jesucristo, para ser santos, separados, apartados. Si lo llegamos a asimilar, a digerir, que se mete en nuestras venas, y tú mañana te levantes y digas: pobrecito de mí. No, como estaba diciendo Conrad, una sonrisa de un hombre que no conoce a Jesús. ¿Qué más nosotros que deberíamos levantarnos diciendo: somos pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, que entregó todo por nosotros, que desde la eternidad los profetas, todo lo que ha pasado, ha venido a la cruz, ha muerto por nosotros, Él mismo se puso y ha venido a darnos esa salvación para separarnos y ser apartados. ¿Cuánto más? Piensa, si eso se mete en nuestras venas, ese ADN entra y genera algo en nosotros, mañana nos levantamos diferentes. Mañana nos levantamos con otra visión, con la visión de comernos el mundo y de predicar a ese Cristo, a todo el mundo, de dar la vuelta. Yo me acuerdo, cuando escuchas lo que está de moda, ¿no? Estos que incentivan, que gritan, que la actitud en las empresas, y que hay hoteles, estaba viendo un vídeo la otra vez, hay hoteles que preparan especialmente, y cuando van a dar la charla hay una que ponen brasas, como si fueran los faquires, brasas encendidas o cristales,
Y el que quiere pasar el curso ese de motivación y de ejecutivos, los hacen pasar por las brasas y quemarse los pies. Le dice, pon tu meta al final, no pienses en el dolor. Técnicas, yoga, fakir, yo no sé qué están haciendo. Y después los incentivan gritando. ¿Ves todo en un hotel? Todo el mundo ¡guau! Gritando, haciendo. Te hace acordar iglesias. Te hace acordar los gritos de guerra, te hace acordar el entrar. Toda la motivación es buena. Te está motivando y vas a despertar motivado. Pero yo encuentro una motivación ahí. Yo abro la palabra de Dios, leo lo que soy, leo lo que me ha dado Jesucristo, lo que me ha dado el Padre. Cuando dice, eres mi pueblo, estás escogido por mí, eres la niña de mis ojos, yo te llamé, desde antes de hacer el mundo, tú eras un pensamiento eterno en mi mente. Wow. Eso me motiva más que las brasas, que los gritos, que todo. Si eso se queda dentro de nosotros, tu día es diferente. La realidad de Dios se hace. Eso es lo que vino a decir Jesús. Yo no sé cómo estamos nosotros, pero yo te digo, tienes que hacer que eso se quede metido en tu ADN, que entre en lo más profundo. Y solamente la palabra es la palabra de Jesús. Y la palabra es Jesús mismo, el Evangelio es Jesús mismo. Deja que entre y penetre cada poro, cada pensamiento. Nunca más vuelvas a decir, Dios no está en control. Nunca más vuelvas a decir, Dios no se acuerda de mí. Dios no piensa en mí. Lo ha hecho todo. Intentámoslo. Amén. Vamos a ponernos de pie.